Entonces, ¿cuáles son los denominadores comunes de las personas que viven mucho tiempo? Todo el mundo sabe que la salud intestinal es importante. La pregunta es, ¿hay algo en el microbioma intestinal en ancianos de 100 años y más que resalte como importante? Un estudio de investigación se realizó en Italia. Resulta que hay 4 bacterias que se destacan en personas que viven hasta 100 años y más. ¿Cuáles son las cosas nuevas que estás observando que la mayoría de la gente no nota sobre las personas que viven bien más allá de los 100 años? Bueno, déjame llevarte en un pequeño viaje hacia nuestro intestino. Ahora, todo el mundo sabe que la salud intestinal es importante para la salud en general. Incluso los expertos en este campo, en el que ahora me he adentrado, no lo saben todo. No tenemos la respuesta completa. Y sabes que estás hablando con un verdadero científico porque los verdaderos científicos te dicen, no lo sabemos todo, pero lo que hacen los buenos científicos es observar. Entonces, analizamos lo que está sucediendo, identificamos patrones comunes y formulamos ideas. Y lo que es realmente interesante es pensar en la salud intestinal, no solo en términos de alguien que está en la mitad de su vida, como una persona de 30, 40 o 50 años que tiene inflamación y se pregunta cómo superar su autoinmunidad. Eso también es importante, claro. Pero me interesé en esto porque estamos comenzando a entender que las personas que tienen demencia en realidad tienen problemas con la salud intestinal. ¿Y cuál es la conexión entre tu intestino y tu cerebro? Bueno, ese es el eje intestino-cerebro. Pero, ¿y si el problema con el Parkinson, el Alzheimer o la demencia vascular? ¿Qué pasa si el denominador común no es en realidad la pequeña placa pegajosa o la pequeña molécula única en la que la gente ha estado enfocándose y en la que se han gastado miles de millones de dólares? ¿Y si hay otro factor que ha estado oculto a plena vista, los cuales son nuestras bacterias intestinales? Sobre cómo el intestino impacta el cerebro. El cerebro. Exactamente. Y hasta hace poco, no teníamos las herramientas necesarias para poder verlo. Esto es bastante nuevo, pero en la actualidad ya podemos tomar una muestra de heces, enviarla a una máquina de pruebas, y estoy simplificando obviamente. Pero podemos analizarla en un laboratorio. Y obtener los detalles sobre la bacteria. Obtienen los detalles del laboratorio, y podemos hacer una especie de investigación forense de nuestra propia materia fecal para averiguar qué bacterias hay allí. Obtenemos una aproximación bastante buena, y podemos identificar cuáles son las más destacadas. Mira. Hay 39 billones de bacterias. No puedes contar cada una de ellas. 39 billones. Sí, en tu microbioma intestinal. Así que no podemos identificarlas todas, pero si hay algunas que sobresalen. Y si tienes 4 o 5 bacterias realmente dañinas en niveles muy altos, sabemos que hay un problema. O si te faltan algunas bacterias beneficiosas clave, empezamos a pensar, tal vez estas bacterias buenas desempeñan un papel más importante de lo que creíamos. Y esta es la historia que está surgiendo sobre la demencia, que las bacterias intestinales, y por cierto, no se trata solo de lo que hay en las heces. La salud del intestino comienza en la boca y estamos empezando a darnos cuenta de que la periodontitis y el crecimiento, o la falta de crecimiento de ciertas bacterias en la boca podrían ser uno de los factores desencadenantes de la demencia. La periodontitis. La periodontitis. Wow. Gingivitis. ¿De acuerdo? Entonces, suena como que empieza por la boca y después el intestino. Porque lo que pones en la boca también va a estar en el intestino. Cuando se trata de comida, sí. Pero en todo el trayecto desde tu boca hasta tu recto, hay bacterias creciendo. Sí. Por cierto, cuando hablamos de bacterias intestinales, hay 2 áreas con la mayor concentración de bacterias. Una de ellas es la boca. Nuestra boca está llena de bacterias buenas. Cuando las bacterias malas crecen en exceso, aparece el mal aliento, las caries, la enfermedad de las encías y todos esos problemas que notas rápidamente. O, sí, bueno, demasiado. Tu pareja también lo nota, ¿verdad? Entonces hay una gran concentración de bacterias en la boca y aún estamos tratando de entender completamente cuáles son. En cuanto al intestino inferior, que es lo que clásicamente consideramos como bacteria intestinal o microbioma intestinal, ¿sabes exactamente en qué parte del intestino se encuentra? El intestino inferior. Sí, el intestino inferior. No tengo idea. Bueno, imagina tu intestino desde la boca hasta el final del recto. Son 12 metros de largo. ¿Entendido? ¿Eso es lo que es? Sí, el último 25% es tu colon. Ajá. ¿Has oído hablar del cáncer de colon y de todo lo demás? ¿O de la colonoscopía? Así que esa es la última parte. Es como básicamente donde todo se junta antes de deshacerte de ello.
Pero en realidad es ahí donde están las bacterias intestinales, y están en una parte particular, un pequeño saco en tu colon llamado ciego o intestino ciego. ¿Y sabes qué está cerca del ciego? El apéndice. Ahora, muchas personas se han quitado el apéndice. Está bien, solíamos pensar que era un órgano innecesario. Pero tal vez, solo tal vez, ese apéndice desempeña un papel que no sospechábamos. ¿Qué papel? No lo sabemos, pero sospechamos que podría desempeñar algún papel de control del tráfico aéreo para tu microbioma intestinal. Así que lo que me emociona son los nuevos descubrimientos sobre nuestro cuerpo que no conocíamos. Por cierto, estamos hablando del cerebro intestinal. ¿Sabes que recientemente descubrimos que el cerebro tiene su propio microbioma? Hay bacterias que crecen de manera natural y saludable en nuestro cerebro. Wow. Y es el 20% de las mismas bacterias que están en nuestro intestino que realmente se encuentran en nuestro cerebro. Entonces están conectados. Creemos que sí. Porque, corrígeme si me equivoco, solíamos tratar el Alzheimer y la demencia enfocándonos en el cerebro. ¿Correcto? Analizando el cerebro para ver qué está mal o qué falla e intentar tratarlo. Sí. Versus ahora que dices que es el intestino, es todo el cuerpo que está conectado al cerebro. Así que tenemos que analizar todo. Y estamos comenzando a formular nuevas preguntas sobre cuáles podrían ser algunos de los factores contribuyentes, no solo las pequeñas placas en la enfermedad de Alzheimer. Porque, por cierto, en realidad hemos hecho un poco de progreso en esa área. Pero después de gastar miles de millones de dólares, no hemos hecho lo suficiente. ¿En serio? Si lo piensas, si quisieras un retorno de esa inversión, en realidad no dirías que la investigación sobre el Alzheimer es buena. Porque por el esfuerzo que ponemos, obtenemos muy poco a Y cambio. todavía no sabemos cómo revertir el Alzheimer o prevenirlo, supongo. ¿O sí? Bueno, en realidad no. Pero te diré que lo que me emociona personalmente es esta idea de que tal vez podría ser, es solo una teoría. Sí. Podrían haber algunas bacterias malas o incluso la ausencia de algunas bacterias buenas en tu boca o en el intestino inferior, que en realidad es un desencadenante para la enfermedad de Alzheimer o Parkinson. Wow. Y por cierto, hay una bacteria, un probiótico que se ha investigado y ha demostrado que puede ralentizar mucho los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se llama Lactobacillus plantarum y es un probiótico llamado PS128. Y sabes, es sorprendente que un probiótico pueda tener un efecto tan profundo en el cerebro. ¿Cómo es el nombre? PS, P de papá y S de sierra 128. Y la bacteria real se llama Lactobacillus plantarum. Solo estoy compartiendo con ustedes algunos descubrimientos sobre el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me interesó en términos de longevidad, no soy neurocientífico y no soy especialista en demencia, pero soy alguien que es bastante bueno en estructurar. Si hay una conexión entre el intestino y el cerebro, tal vez deberíamos estar analizando la conexión entre el intestino y la longevidad. Interesante. Y ahí es donde surgen algunas cosas nuevas emocionantes. ¿Qué principales cosas has observado sobre el intestino y su relación con las personas que viven más de 100 años? Bueno, primero que nada, las personas que viven hasta los 100 años se llaman centenarios, cent por 100. Y solemos pensar que si pudieras vivir hasta los 100 años, esas son 100 velas en tu pastel. Es importante. Es importante. Ese es el gran cumpleaños, ¿verdad? Eso es. Ahora tengo que contarte algo. Mi tío abuelo vivió más de 100 años. Wow. Estuve en su fiesta de cumpleaños y vi 100 velas en su pastel. Eso es impresionante. Sé que estas cosas pueden pasar en mi propia familia. ¿Tuvo la energía para apagar las velas? No solo tuvo la energía para soplar las velas, sino que él mismo planeó la Wow. fiesta. Invitó a los invitados. De hecho, él hizo la lista de invitados. Planeó la comida. Él fue el anfitrión de toda la fiesta de su cumpleaños. Entonces, genial, sabemos sí. que esto es posible. La mayoría de la gente piensa que vivir hasta los 100 sería una lotería, una posibilidad remota que sucede rara vez. Creen que si pudieran, de manera saludable, vivir hasta los 100 sería genial. Pero he estado investigando sobre esto, y resulta que en la actualidad, ¿sabes cuántas personas tienen 100 años actualmente? Creo que dijiste que era cerca de 1 millón o más. En la actualidad hay 722,000 personas que son centenarios viviendo en el mundo. Casi una cuarta parte de 3/4 de millón de personas que tienen 100 años o incluso Eso más. es mucha gente. Eso es mucha gente. Mucho más de lo que la mayoría de la gente sospecha. Y lo que eso significa es que es posible lograrlo.
lo que significa que podemos comenzar a estudiar a estas personas. Y creo que ahí es donde están algunos de los descubrimientos más emocionantes y provocativos. Es emocionante. ¿Y la gente está estudiando sus bacterias intestinales? Y ahora podemos estudiar realmente las heces y el microbioma de las personas que tienen 100 años o más. Entonces, los centenarios son personas que viven hasta los 100. Pero resulta que hay algo llamado supercentenario. O un anciano, un superenvejeciente. Y estas son personas que viven hasta 114, 115 años. Es interesante. Se realizó un estudio de investigación en Italia, donde observaban a personas a lo largo de la vida desde la adultez joven, de 20 a 40, 40 a 70, 70 a 90, 90 a 100, y existen los superenvejecientes, que tienen más de 115. Y en la tecnología de la actualidad, creo que los dispositivos portátiles son geniales. Pienso que los dispositivos de biohacking son bastante asombrosos, pero creo que es aún más increíble que podamos realmente estudiar el microbioma intestinal de estos superenvejecientes. Claro. Así que la pregunta es, ¿hay algo en el microbioma intestinal en las personas que son supercentenarios, de 100 años en adelante, que destacan como importantes y que no están presentes en personas que no viven tanto tiempo? Gracias a esos estudios, nos dimos cuenta que resulta que hay 4 bacterias que se destacan en personas que viven hasta los 100 años y más de eso. ¿Quiere decir eso? Que hay 4 bacterias en personas que viven 100 años o más en su flora intestinal que las personas menores de 100 no tienen. Tienen más de eso. Entiendo. Ellos tienen más de esas bacterias. Para ellos realmente destaca como un gran pico. Ok. ¿Quieres saber sobre estas bacterias? Sí. Tienen nombres, que uno de los nombres que podrías haber oído. Creo que hablamos de eso la última vez que estuve en un podcast, pero hay 4 bacterias. Una de ellas se llama Odoribacter. Odoribacter. Sí, Odoribacter. Okay. Uno de ellos se llama Oscillabacter. Y también uno de ellos se llama Kristen. Sanella. Y luego la cuarta es nuestra vieja amiga, la popular bacteria conocida como Akkermansia. Y hemos hablado de Akkermansia antes. Sabemos que se ha estado haciendo conocida como una bacteria intestinal importante. Creo que la última vez que estuve aquí, te estaba diciendo que ha habido descubrimientos de que si tienes cáncer y estás recibiendo un poco de inmunoterapia, lo que activa tu propio sistema inmunológico para atacar los cánceres no es quimioterapia. Es una de las formas más naturales de abordar el cáncer. Eso resulta en pasar de etapa 4 a etapa 0. Entonces, resulta que Akkermansia, tener esta bacteria intestinal, puede terminar siendo una de las piezas críticas que debes tener para conectar los puntos para que eso ocurra, ¿ok? Para obtener realmente una gran respuesta. Para ayudarte a revertir el cáncer. Ayuda a tu propio sistema inmunológico contra el cáncer. Interesante. Las bacterias intestinales se comunican con tu sistema inmunológico. El 70% de tu sistema inmunológico vive en tu intestino. Saben cómo hablar el idioma correcto a tu sistema inmunológico para decirle que haga lo que se supone que debe hacer. El 70% se encuentra en el intestino. Sí, exactamente. ¿Dónde está el 30%? Dispersos en tejidos de tu cuerpo. ¿En serio? El sistema inmunológico en el intestino está en la pared. Piensa en tu intestino como una manguera de jardín. Si la cortas transversalmente, hay un pequeño espacio vacío en el medio. Ahí es donde viven las bacterias. Ahí es donde está. Tu sistema inmunológico vive en la pared de la manguera de jardín, dentro de la pared, y las bacterias viven dentro de la cavidad de la manguera. Se comunican entre ellas como estudiantes universitarios, gritándose entre sí a través de una pared barata. El sistema inmunológico es como el aislamiento en una casa. En las paredes de la casa El sistema inmunológico en realidad vive entre las paredes de la casa. es como el Sí, aislamiento dentro del exactamente, panel. claro. Y Sí, lo que sea que esté en la casa es la bacteria. exactamente. Todas las personas y mascotas, Todo moviéndose. las plantas o lo que ¿Qué sea. comemos que afecta a nuestro microbioma intestinal? Las bacterias saludables afectan directamente al sistema inmunológico Y eso afecta a nuestro cerebro. y luego impacta nuestro cerebro. ¿Cuánto de lo que comemos impacta realmente nuestro cerebro? En realidad es mucho más de lo que pensamos. Ya sea que eso nos dé más claridad y enfoque en lugar de nubosidad. Eso es en lo que estoy trabajando ahora mismo. Y sé que hay personas que están trabajando en esto. Lo planteaste de la manera correcta, Luis.
Comes algo, entra en tu boca, baja por el tubo. Sí. Cualquier cosa que nuestras células humanas no absorban, alimenta a las bacterias intestinales o las envenena si es el caso. Si pones algo bueno en tu sistema, va a hacer algo bueno. Pones algo malo en tu sistema, va a descomponer las bacterias. Las bacterias comienzan a comunicarse con nuestro sistema inmunológico y cerebro. Ayudan a trabajar en nuestros mecanismos de curación también. Yo estudio la angiogénesis. ¿Cómo crecen nuestros vasos sanguíneos? Esa circulación, he hecho investigaciones. Hay una bacteria llamada Lactobacillus reuteri, ¿ok? E hicimos un pequeño experimento y descubrimos que si haces una herida en el laboratorio y alimentas a estos animales con una herida este probiótico en su agua potable, en realidad duplicarás la tasa de curación de la herida desde adentro hacia afuera. ¿En serio? Sí, Dirías que entonces te conviertes como en Wolverine. sin las garras. Mencionas que ahora también hay un probiótico que puedes beber como humano para mejorar. Es algo que tú puedes hacer. Es una tableta que puedes La tragar. Lactobacillus reuteri es una bacteria increíble porque normalmente está en el intestino. Es una bacteria intestinal saludable, así que la sacamos y la convertimos en algo, pero normalmente está en el intestino y solía estar presente en todos. Pero después de los años 1930 y 40, con la llegada de los antibióticos se volvió muy inconsistente en las personas. No es sorprendente, pero mucha gente no lo tiene. Pero esta bacteria tiene muchos beneficios como reducir la inflamación, mejorar tu sistema inmunológico. Y por cierto, sabemos con certeza que esta es una bacteria que envía mensajes de texto a tu cerebro para liberar una hormona social llamada oxitocina. La oxitocina es la hormona social que tu cerebro libera cuando estás muy feliz de ver a alguien. Se libera cuando vas al aeropuerto para encontrarte a un amigo o un familiar que no has visto en mucho tiempo. Les das un gran abrazo y te sientes genial. Sí. Eso es lo que hace la oxitocina. También es lo que libera tu cerebro cuando das un beso a alguien. No estoy hablando de un beso en la mejilla. Estoy Beso hablando de un apasionado. beso profundo y apasionado, como un beso francés. La oxitocina es también lo que tu cerebro libera cuando tienes un orgasmo. Entonces, esta es una hormona cerebral muy importante. Esta bacteria hace que tu cerebro la libere. Y esto no es un fármaco, es como algún Bueno, tipo de te estoy probiótico. comentando que esto es una fisiología normal. Te estoy contando sobre la fisiología Entiendo. y cómo funciona normalmente. Por cierto, las mamás, especialmente primerizas, dan a sus bebés esta bacteria porque, y esta es una historia que puede parecer un poco loca, las bacterias intestinales normales alrededor de 7 u 8 meses de embarazo, se enviaría una señal al intestino. Y prácticamente les hacen saber al intestino de la madre que el pastel está casi listo, que el pan casi está Claro, listo sí. para salir del horno. Y entonces estas bacterias se montarían en una célula sanguínea. Es como llamar Para a un enviarlo al Uber. bebé. Y toman la bacteria. Las células sanguíneas normales toman la bacteria y la dejan en el pezón de la madre, que es el destino. Y cuando el bebé da su primera succión, Es el obtienen la transporte. prisa de las bacterias. Así que esa es otra forma en que las mamás Es dan fascinante. cosas a sus hijos al principio. Los bebés, ellos reciben la inyección de bacterias, incluyendo Lactobacillus reuteri. Entonces, es importante amamantar. Oh, por supuesto. Esa es una de las razones. También obtienes células inmunes y muchas otras cosas buenas de la lactancia ¿Cuánto materna. tiempo se debe amamantar a un recién nacido? Creo que esa es una decisión muy individualizada según la mamá y el bebé, pero yo diría que la respuesta categórica es sí. A menos que haya una razón médica para no hacerlo, definitivamente debes amamantar. Eso no es controversial. Las mujeres deben dar pecho. 100%. No usar directamente biberón o fórmula o algo No, así. porque puedo decirte que las empresas que hacen fórmula no pueden imitar a la madre naturaleza. Pueden intentar, No pueden. pero no pueden. Ni siquiera cerca. A menos que haya alguna razón por la cual la madre no pueda hacerlo. Hay razones médicas legítimas donde es imposible para la madre hacerlo. Pueden haber complicaciones, todo ese tipo de cosas, y lo entiendo completamente. Entonces, tienes que hacer adaptaciones para eso, pero siempre es mejor para el bebé que la madre pueda darle de amamantar. Por cierto, estoy investigando todas estas cosas. Cuando haces estas investigaciones, descubres todas estas cosas fascinantes sobre el microbioma intestinal desde el principio de la vida.
como los bebés, hasta las etapas avanzadas de la vida, algo así como estos superenvejecientes. Estos 4 tipos de bacterias, por cierto, el Odoribacter, el Oxalibacter, Crissanella, el Akkermansia, todas esas 4 bacterias cumplen funciones en el cuerpo y las estamos descubriendo. Tenemos que entender que en los últimos 40 años ha venido un tsunami que no sabíamos que estaba por suceder, para el que no estábamos preparados y con el que aún no hemos lidiado. Ese tsunami son las enfermedades crónicas relacionadas a la comida. En 40 años. Así es. ¿Existían enfermedades crónicas Sí antes? existían, pero no en la misma magnitud. Las tasas de obesidad eran un 5% en este país a principios de los 60. Ahora están en un 40%. Pensé que fue hace 30 o 40 años atrás. No. En muchos 40%. estados en 40% y en otros se acerca al 40%. Está entre 35 y 40, depende de dónde estamos hablando. En California tal vez sea menor, como en Colorado, pero en Mississippi y Alabama está en 40 o más. 6 de cada 10 americanos tiene una enfermedad crónica y 4 de cada 10 tiene más de una. Dentro de 10 años vamos a tener 83 millones de personas con 3 o más enfermedades crónicas, cárdicas, diabéticas, obesidad, cáncer, demencia y otras. Hasta el momento hay 11 millones de personas y eso es solo una estimación. 11 millones de personas mueren cada año por comer mal alimentos ultraprocesados y no comer suficientes alimentos saludables. Pienso que son como 50 millones si miras todas las condiciones relacionadas. Es una cifra asombrosa que supera la guerra, fumar, la violencia, accidentes. Ninguna otra se le acerca, ni siquiera la malaria, tuberculosis, sida. Todo eso es una fracción. 1/3 de todas las muertes son causadas por enfermedades crónicas. La mayoría son prevenibles y son principalmente causadas por la comida, por alimentos ultraprocesados que nuestro sistema alimentario produce en masa. Es la industria más grande del planeta. Son 15 trillones, alrededor de 17% de productos a nivel global. Son controlados por docenas de directores ejecutivos que están en monopolios de producción de semillas, agroquímicos, fertilizantes, empresas de alimentos procesados. Recuerdo haber estado en una tienda o cafetería y mirar una fotografía en Woodstock y ver que todo un mar de personas, y en el 69 no había nadie con sobrepeso. Miré una En los película 60, ¿cierto? que creo que se llama Himno a la Libertad y es con Aretha Franklin, una iglesia afroamericana. Ahora el 80% de las mujeres afroamericanas tienen sobrepeso. El 80% hoy en día. 80%. ¿A qué se debe? Porque son un objetivo para la industria alimenticia, porque están en un ciclo vicioso de estrés económico y social, de ser injustamente señaladas y manipuladas por la industria. Esto está bien documentado en, por ejemplo, estudios de Yale, donde observaron la gran cantidad de publicidad dirigida para los pobres, afroamericanos y comunidades hispanas. Es impactante. Antes no había ni una persona con sobrepeso en este mar de afroamericanos en 1970. Simplemente pasó. Tenía 11 años en 1970. A lo largo de mi vida pude notar el cambio. Ahora existe este impactante problema de enfermedades crónicas, el cual las personas sufren y los deja en bancarrota, y también en nuestro país. Piensa en la gran cantidad de estrés económico. Hablamos de... Además, los seguros. Hay mucho dinero en las aseguradoras involucrado en esto. Las personas tienen que ir al médico mucho más que antes por todos estos problemas, ¿no? Completamente. Muchas personas no están aseguradas adecuadamente. Hay muchos copagos. Las personas pueden tener 10 o 20 mil en copagos. Tuve un paciente que tenía diabetes. Tratamos su diabetes a través de la alimentación y dijo, ahorré 10,000 al año en copagos para mi insulina y... Solo en medicamentos. Sí, y miras la cantidad de gastos por diabetes en este país, que de hecho 1 de cada 2 estadounidenses tiene prediabetes o diabetes tipo 2. 1/3 de los gastos de Medicare. 1/3 por de diabetes. Medicare es por diabetes. Sí, es Medicare. Si fuera una empresa sería la más grande del mundo. Un presupuesto de $1 trillón No puede ser. al año. Si 1/3 del total de nuestros ingresos de impuestos federales esperaba crecer a un 100% de nuestros gastos fijos en 2048. En 6 años, Luis, la Fundación Medicare Trust es como la cuenta bancaria que utilizamos para asegurar que estamos cubiertos por Medicare. Es algo complicada, pero la Fundación Medicare Trust va a quedar sin dinero. Significa que tendremos que conseguir $1
trillón de dólares por año de nuestros ingresos Dios fiscales. mío. No estamos cubriendo. Es una amenaza para la economía, la estabilidad política. Es una amenaza para la seguridad nacional porque 7 de cada 10 niños que aplican para el ejército son rechazados ¿No pueden entrar? por el sobrepeso o no No tienen puede condición. ser. Sí, 700 almirantes publicaron un reporte llamado Insalubre y Desprevenido y es sobre la amenaza en nuestro ejército y seguridad nacional. Los soldados tienen sobrepeso, los estamos alimentando con basura. Van a Irak y Afganistán y la razón número 1 por evacuación médica no fueron heridas de guerra, fue por problemas relacionados a la obesidad. No, ¿en Sí, serio? 100%. ¿Problemas relacionados con la obesidad? ¿Qué significa? Lesiones. ¿Son como problemas Lesiones cardíacos? por tener sobrepeso. Wow. Puedes leer sobre esto, no lo ha inventado. Esto está en ese reporte Wow. Insalubre y Desprevenido. Búscalo en Google, puedes leerlo. Es impactante, tenemos una deuda de 22 trillones, hay una amenaza de enfermedades crónicas explotando y cada día es peor. Medicare para todos es una idea algo tonta, así como anular el Obamacare. Ahora van a contribuir al problema a menos que encontremos la forma de detener a las personas de entrar al sistema en primer lugar. Al sistema de volverse poco saludables. Sí, si no necesitas atención médica sería barato, ¿entiendes? Regresemos al tema de la diabetes por un segundo. Cuéntame de nuevo las estadísticas de la diabetes. ¿Cuántas personas la tienen o son diabéticos? No conozco mucho sobre el tema, así que ¿cuántos tipos de diabetes existen? ¿Cuál es la causa? Bien, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, una falla del páncreas. La solían llamar diabetes juvenil. Y necesitas insulina. Es solo... La necesitas. Necesitas insulina. Si tienes diabetes tipo 1, Porque ¿para tu qué páncreas necesitas muere, la tu insulina? páncreas secreta insulina y ayuda a balancear el azúcar de la sangre. Es como si la sangre quisiera quedársela toda. La insulina permite a la glucosa entrar en las células. Por eso es muy importante. ¿Cómo es que muere? ¿Cómo las personas mueren por eso? muere el páncreas? ¿Cómo llega a ese Automáticamente punto? así como la esclerosis múltiple o artritis, básicamente tu propio cuerpo ataca el páncreas. ¿Esto pasa por comer mucha comida poco Se ha saludable? hecho múltiples estudios sobre los lácteos siendo un conductor para la diabetes tipo 1, el gluten. 29% de las personas con diabetes tipo 1 tienen enfermedades célicas sin diagnosticar. Esa enfermedad es una de las principales causas para enfermedades autoinmunes, incluyendo el diabetes tipo 1. Pero eso pasa en muy pocas personas. 1 de cada 2 estadounidenses tiene diabetes tipo 2. Pero ahora los niños desde los 3 años se han diagnosticado con diabetes tipo 2 por beber refrescos. Oh, Dios mío. Estaba de turno cuando era residente en un centro de urgencias y una mujer llegó con dolor de espalda. Llevaba a su bebé en un carrito y la vi dándole al bebé de 7 meses un líquido café en una botella. Le pregunté, ¿qué es ¿Refresco? eso? Y dijo, es Coca-Cola. Le dije, ¿por qué le No. está dando Coca-Cola a su bebé? Me dijo, ¿por qué le gusta? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, el otro día mi esposa me enseñó un video en una red social. Era un bebé, tenía como unos 8 o 9 meses. Estaba probando el helado por primera vez, probando el azúcar por primera vez. Miré al bebé probar el helado y sus ojos. El bebé agarró el helado y se lo restregó por toda la cara. Pensé, Dios mío, fue muy loco. Es altamente adictivo. Así que ahora 1 de cada 2 estadounidenses sufre de prediabetes O diabetes o tipo diabetes 2. tipo 2. Y esto pasa cuando comes mucho azúcar y almidón. Cada vez que lo haces aumenta tu insulina. Tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina y no funciona bien. Entonces necesitas más insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Te da hambre, te hace acumular grasa abdominal, acumula la grasa en las células y retarda tu metabolismo. Es una cuádruple amenaza para que tu cuerpo aumente de peso. Esto es lo que estamos viviendo y tiene que ver con lo que estamos cultivando. Entonces, ¿por qué estamos comiendo eso? Porque es lo que producimos. Esa es la otra parte del problema. Enfermedades crónicas, el impacto económico. Pensamos, ¿por qué comemos esto? Como doctor de medicina funcional, siempre me pregunto el por qué. ¿Por qué mis Porque pacientes produce están dinero, enfermos? ¿no? No, bueno, sí, pero yendo aún más lejos me interesó esto, pues. ¿Por qué a un doctor le interesa la agricultura, el suelo y todas esas cosas? Porque estaba pensando en las enfermedades de mis pacientes. La mayoría de ellas son causadas por los alimentos y pueden ser curadas por alimentos. ¿Cuánto es eso? ¿El 50%, 70%? 80%. El 80% de las personas que llegan al hospital o tus pacientes tienen algún tipo de enfermedad A menos que sea una causa ambiental como mercurio, lima o el moho, muchas cosas. o cáncer. El cáncer es causado por la comida. ¿En El serio? 70%. El cáncer es el 70% causado por la comida. El azúcar es el culpable número 1
de enfermedades cardíacas, cáncer, Alzheimer, los grandes asesinos. Son por azúcar y otros alimentos. Sí. Sí. Entonces, si cambias tu dieta, deberías poder curar... Prevenirlas. O curarlas en algunos Curarlas casos. en algunos casos depende de qué tan avanzadas Sí, así estén. es. Pero puedes prevenir las enfermedades cardíacas, Alzheimer. Sí, 100%. Los estudios lo confirman. Es una Incluso locura. las personas que ya tienen Alzheimer, cuando mejoran su Se dieta, vuelven pueden más despertar funcionales. y estar mejor. Me has hecho pensar, si estas enfermedades son causadas por los alimentos, ¿quién patrocina los alimentos? El sistema alimentario. ¿Quién patrocina el sistema alimentario? Las políticas alimentarias. ¿Quién patrocina las políticas alimentarias? La industria alimentaria que influencia al Congreso. ¿Tienen dinero? El cabildo más grande en el Congreso es la agricultura y los alimentos hasta el momento, casi 2 veces más que los demás grupos. Como la gasolina y el petróleo. Sí, exacto. Te deja pensando, así que pensé, si voy a ayudar a mis pacientes, no puedo hacerlo en mi oficina. Es como si estuviera en un bote sacando el agua de un bote con un agujero en lugar de taparlo. Claro, no estás tratando el origen. Claro, luego pensé, ¿qué necesito hacer como médico funcional? Necesito ir a la raíz del problema. Luego me quedó claro que nuestro sistema de agricultura contribuye mucho al problema. Lo que cultivamos se ha basado en buenas intenciones, como en los años 50, que las personas morían de hambre, no había comida suficiente, había mucha pobreza, así que creamos un sistema para producir abundancia en las calorías almidonadas. Para tener comida y no Para morir tener de comida, hambre. fuimos muy buenos haciéndolo. Tenemos maíz barato y abundante, trigo y soya, que son los cultivos básicos que se han convertido en una industria de alimentos procesados que ahora es el 60% de nuestra dieta. Pero cada 10 que comas, tu riesgo de muerte aumenta No puede un ser. 14. Sí, Es están una locura. alimentando a las personas con una dieta que sabemos que los va a matar. Las investigaciones son muy claras, no hay debate científico. Aún así no hacemos nada al respecto por las políticas alimentarias disfuncionales. La manera en que cultivamos los alimentos causa el cambio climático, pero la causa principal del cambio climático es nuestro sistema alimentario. serio? Las personas no se dan cuenta. Yo no sabía, pensaba que por el petróleo, la gasolina y todo eso. ¿Pero qué los causa? ¿Los camiones? ¿Las heces de los Primero animales? que nada, la deforestación es devastadora. No solo destruye el suelo del cual cortamos los árboles son sumidero de carbono. Perdemos eso. No están eliminando el aire malo y Están dándonos el aire del absorbiendo bueno. dióxido de carbono. Las plantas succionan dióxido de carbono. Eso es lo que respiran. Nosotros respiramos oxígeno. Las plantas respiran dióxido de carbono. Ese es el antídoto perfecto. También estamos dañando el suelo por la manera en que cultivamos. Perdimos 1/3 del mejor suelo. Las personas no saben eso, pero todos los gases invernaderos de la atmósfera, la pérdida del suelo, la materia orgánica es el responsable del 30 al 40% de los gases de invernadero que están actualmente en la atmósfera desde la revolución industrial. ¿A qué se debe? Porque ¿Se el suelo absorbe? puede contener más carbono del que hay en la atmósfera actualmente. Hay 1 trillón de toneladas de carbono en la atmósfera, lo cual es mucho, no lo sé. Ni siquiera sé cómo se mide eso. El suelo puede contener 3 millones de carbono. ¿Cómo lo hace? Es una tecnología antigua de captación de carbono que está disponible en todo el mundo. Es gratis y puede ser más efectiva que todas las selvas en el planeta, que todos los bosques y árboles del planeta. Se llama fotosíntesis. Si tienes pastizales, por ejemplo, como las grandes praderas que tuvimos en Estados Unidos, se tragaban el carbono, lo respiraban y pasa a través de las plantas hasta las raíces, alimenta las micorrizas que hacen que el suelo saludable alimente a las bacterias. Obtienes un increíble suelo rico y vivo que contiene tremendas cantidades de materia orgánica como el carbono. Carbohidratos viene de la palabra carbono, que viene de dióxido de carbono. Ding, ding, ding. Todo se conecta y hemos perdido. Entonces, si no hay tierra que lo absorba y rebota y regresa al aire y lo consumimos de una u Sí. otra manera. El suelo puede contener mucho carbono. La ONU estima que si de los 5 millones de hectáreas de tierras agrícolas degradadas de todo el mundo, si tomamos solo 2 millones y gastamos 300,000 millones, que es el gasto militar total durante 60 días en el mundo, y no es Sí. mucho, 60 días, 2 meses de los gastos militares. En este tiempo podríamos detener el cambio climático por 20 años. Wow. Al regresar el carbono al suelo, y no solo hace eso, también retiene agua. En Iowa, en el medio
Medio Oeste hubo inundaciones que destruyeron 1 millón de acres de tierra de cultivo que podrían haber estado bien si el suelo pudiera retener el agua, pero no, solo se queda en la parte superior por donde pasa. Toda esa agua se perdió, pero cuando hay materia orgánica en el suelo contiene 27,000 galones por cada 1% de acre. Es un sumidero increíble de agua y de carbono. Lo hemos perdido todo porque estamos cultivando cosas básicas de formas que destruyen el suelo. Labrando la tierra y revirtiendo la erosión del suelo, se escapa a los ríos. Matamos toda la vida en la materia orgánica, envenenándola con fertilizantes, pesticidas, herbicidas de glifosato, y es espantoso. Nos encontramos con todo tipo de consecuencias no deseadas. Cuando empezamos a cultivar los alimentos pensamos que era una revolución agrícola genial. Los fertilizantes eran geniales, hacíamos cosas buenas con los tractores en las granjas, daban más alimentos, se podía alimentar al mundo. Nos salió mal. Se produce la peor comida del planeta, causando un daño ambiental devastador y un cambio climático alarmante. Por la pérdida del suelo, la deforestación, la cría industrial de animales, que debería prohibirse, es el transporte, almacenamiento, refrigeración y el desperdicio de alimentos. El desperdicio de comida. Mucho desperdicio. Sí, desperdiciamos el 40% de la comida. ¿De nuestro plato? ¿Lo que no comemos? Imagina ir a la tienda, comprar muchos alimentos, llegar a casa y tirar el 40% a la basura. El estadounidense promedio desperdicia $1,800 en alimentos al año, casi 1 libra por día. Todo eso va a los vertederos. En los vertederos se pudre y crea metano. Si eres vegano y tiras los desperdicios y sobras de comida, estarías contribuyendo al cambio climático. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero. Wow. Sí, producen metano y necesitamos un abono, necesitamos tener jardín comunitario para arreglarlo. Cuando observamos todo el sistema alimentario de extremo a extremo, es la fuente número 1 del cambio climático, casi el 50% de los gases de efecto invernadero. Si esta información es pública y está disponible y los políticos son conscientes de ello, No no lo son son. conscientes de ello. No, pasé 2 horas en un velero con un senador muy inteligente. No está al tanto. Literalmente su boca estaba abierta todo el tiempo. No se les enseña esta investigación e información. No, porque... Probablemente el cabildero les envía mucho dinero. Así es, si todas las personas que frecuentan en sus oficinas son personas de Monsanto, Cargill, McDonald's y Pepsi, hacen donaciones de millones de dólares, no van a escuchar el otro lado de la historia, la ciencia, y cómo luchar contra eso. Quiero escribirles y planeo crear una campaña, una organización sin fines de lucro, junto con una organización de defensa, para comenzar a presionar a los senadores, congresistas, personas importantes sobre estos temas y comenzar a impulsar el cambio de la política. Porque en Reino Unido, y creo que mencionabas Australia, Nueva Zelanda, y creo que en Asia, dices que no se pueden hacer ciertas cosas con la comida. De lo contrario vas a prisión, te sentencian. Oh, sí. En el Reino Unido no tienen muchos colorantes, ¿no? Sí, es muy gracioso. La FDA está influenciada por la industria alimentaria. Una vez estuve con la exdirectora de la Administración de Drogas y Alimentos, Peggy Hammer. En ese entonces era la comisionada de la FDA. Ahora ya no lo es. Yo estaba en el Foro Económico Mundial, le preguntó Peggy, ¿cómo es que tenemos muchos problemas para lograr avances en el etiquetado de alimentos? También lidiamos con químicos tóxicos en los alimentos y contestó, bueno, cuando queremos hacer un cambio agresivo, el Congreso amenaza con cerrar nuestra financiación debido a ello. ¿Amenazan con cerrarla? Sí. ¿Y qué pasa si cierran la financiación? Hay limitaciones en la capacidad de hacer su trabajo. Lo mismo pasó con la CFC en los años 70. Hubo un movimiento de parte de la Comisión Federal de Comercio sobre campañas de educación sobre lo mala que era el azúcar, pero el Congreso dijo, vamos a eliminar sus fondos si hacen eso. Entonces no lo hicieron. Por ejemplo, me preguntaste sobre Asia. Nosotros tenemos comidas reconocidas como sanas, pero también existen los aditivos alimentarios. Hay miles de ellos, pero solo alrededor del 5% se ha probado para ver si son seguros.
En los Estados Unidos. Algunos estaban exentos como Crisco, por ejemplo, las grasas trans fueron exentas como un alimento seguro, pero los investigadores tardaron 50 años en demostrarles a la FDA que no eran seguras, porque eran la base de todos los alimentos procesados. Crisco te acorta la vida. Oh, Dios mío. Literalmente tuvieron que ser demandados por un científico para quitarlo de la lista de sustancias seguras. Y por supuesto permitieron que la industria alimentaria tardara años en eliminarlas de la comida. En este país hay muchas cosas que usan en nuestros alimentos que están prohibidas en Europa, como BHT, hidroxitolueno, butilado, aditivos alimentarios, varios colorantes y algo llamado azodicarbonamida, que es un suavizante que hace que el pan sea más esponjoso. Se usa en el pan de Subway. Nuestra amiga Bonnie Harry los expuso y dijo, hay material de tapete de yoga en los panes. Los tuvieron que sacar, ¿no? Fingieron escucharla, sí, los expuso, pero la FDA dijo que era seguro de comer. En Singapur, si lo usas, y si eres un productor de alimentos, recibes una multa de $450,000 y 15 años de cárcel por usarlo en la comida. Ese mismo ingrediente. Que cualquiera puede usar en los Estados Unidos. Sí, la mayoría de las cosas que son seguras aquí están prohibidas en Europa. ¿Cuántas de las enfermedades provienen del intestino? Más de lo que pensamos. Sí. Probablemente un buen número de nuestras enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Creo que muchas de las enfermedades del envejecimiento y las enfermedades crónicas. Sabemos que También la diabetes viene de las sí, entrañas. absolutamente. El cáncer viene del intestino. Probablemente el cáncer y algunas enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades grandes como diabetes, enfermedad cardiovascular, neurodegenerativas, probablemente incluso pulmonares. Porque seguramente sabes que la sociedad ha estado hablando mucho en los últimos años sobre la salud mental. Parece que hay mucha más ansiedad, depresión, TDAH y este tipo de condiciones o enfermedades de salud mental que están acelerando en grandes números. Entonces, si dejamos de pensar en la salud mental, no dejar de pensar en ella, pero enfocarnos más en la salud intestinal, parece que se conecta con el cerebro y la mente y creará más alineación en facilidad versus enfermedad. Es una nueva frontera. Abre el camino para más soluciones. Y por cierto, porque el intestino también se conecta con otras partes de nuestro cuerpo. Me enfoco en el denominador común. Tensa ese arco y lanza una flecha a través de tantas cosas, tantos problemas como puedas. Imagina si pudiéramos abordar la salud mental, el bienestar mental y el bienestar físico al mismo tiempo. Y las bacterias intestinales claramente juegan un papel. No es Lo único. No es la única cosa, pero prácticamente es el país por descubrir, porque Creo que el Dr. Emerald Mayer tiene un libro llamado Conexión Cerebro-Intestinal. Que habla exactamente, sobre ¿sí? estas cosas. Y parece que muchas de las cosas que se originan a partir de la enfermedad o los desafíos cerebrales están en el intestino y también está vinculado a la longevidad. Eso es lo que estamos empezando a desentrañar y descubrir. Y estamos excavando como si fuesen capas de la cebolla para decir que la salud intestinal es importante para ti en tu vida como cualquier otra cosa. En tu vida adulta normal y activa, lo cual ahora sabemos que juega un papel importante. ¿Qué papel podría desempeñar realmente en fomentar, apoyar, tal vez incluso desencadenar esas señales para la longevidad? Yo realmente siempre hablo sobre nuestro cuerpo de esta manera. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes genéticas, y la mayoría de las personas dicen que tienen diferentes metabolismos, pero resulta que cuando nacemos, es como sacar una laptop nueva. Nuestro sistema operativo está configurado. Cuando tú y yo nacemos, mi sistema y tu sistema operativo son prácticamente el mismo. Pero nuestro Sí, sistema exactamente. operativo era el mismo. Estoy dando un ejemplo, pero tal vez tu metabolismo y el mío sean más similares que diferentes, pero eso es porque nos cuidamos y por nuestros estilos de vida. Pero ¿por qué es que la gente desarrolla tanta divergencia? Y diferentes metabolismos, por ejemplo. O quizás patrones de longevidad. Y resulta que, al igual que tu laptop, si cuidas de tu laptop, le das mantenimiento, la apagas por la noche, limpias la Actualizas funda, el software. actualizas el software, te aseguras de protegerla cuidadosamente cuando viajas. La limpias. Pero Sí. digamos que no soy cuidadoso. La dejo caer, derramo café sobre ella, o cualquier bebida y descargo cosas que no son buenas.
Si hago eso, ¿qué le va a pasar al sistema operativo? Se va a romper. El sistema operativo de tu computadora y el mío van a divergir. Vas por un camino y yo por otro. Y probablemente para nuestra longevidad también eso es lo que realmente sucede. Es que comenzamos a divergir nuestros patrones. Todos nacemos de la misma manera. Y la razón por la que menciono esto, porque creo que para cualquiera que esté escuchando esto, la gente tiende a pensar que somos el destino de nuestra genética. No hay nada que puedas hacer al respecto, así que al diablo. Haces lo que Comes y quieras bebes hacer. cualquier cosa. Lo que realmente quiero enfatizar es que todos estamos programados para sanar. Podemos volver a ese estado de curación. Podemos sanar para volver a nuestro estado original, que está diseñado, como la computadora portátil, para funcionar durante toda la vida del dispositivo, con un sistema operativo intacto. ¿Qué haces con tu computadora? Esperas no tener que reinstalar el sistema operativo. Debes cuidarla bien, pero si no lo cuidas bien, limpias el caché. Haces un escaneo de virus, Sí. puede pasarle algo malo si no la cuidas. Y eso es más o menos como creo que la gente debería pensar sobre la longevidad. No es como fijar un número. No es como reservar un asiento en el cine en línea donde consigues ese número. Y eso es lo que quiere. Creo que es un viaje. Necesitamos enfocarnos en la actualidad y seguir enfocándonos en lo más lejos que podamos ver y seguir haciendo eso. Es como la longevidad. Hay una cita de E.L. Doctorow, que es un novelista, que una vez dijo: escribir es como conducir de noche. No puedes ver más allá de tus faros, pero puedes hacer todo el viaje de esa manera. Así es como pienso sobre la longevidad, de vivir tanto como puedas. Pero quieres asegurarte de que realmente estás disfrutando y de que eres plenamente consciente de lo que estás haciendo en el Y camino. ver lo que tienes enfrente de ti. No solo enfocarte en cómo llegar a 100 o 110, simplemente disfruta. El horizonte es importante, pero también lo es lo que está directamente frente a ti. Si alguien que está viendo o escuchando esto ha descuidado su salud durante muchos años, desde jóvenes, y ahora viven con sobrepeso o quizás, tal vez incluso obesidad, y han estado en un patrón y rutina de comer mucha comida chatarra y sodas, bebiendo mucho alcohol en exceso, sin hacer ejercicio y simplemente no han cuidado su salud. Y si tú fueras a prescribir solo un plan de 90 días para reiniciar su metabolismo y tratar de poner las cosas correctas en marcha nuevamente para bien, según tu experiencia como profesional, ¿qué le prescribirías a esa persona y cuánto crees que podrían realmente recuperarse y comenzar a sanar después de años de no cuidar su salud? Primero que nada, creo que podemos recuperar gran parte de nuestra salud y sanarnos haciendo pequeños movimientos. Y esto es realmente importante. Sin movimientos extremos. Algunas personas pueden hacer grandes movimientos. La mayoría de las personas no pueden mantener grandes movimientos. Casi cualquiera puede hacer movimientos pequeños. Y la gente es muy complicada y el escenario que describes es para alguien que ha sido poco saludable toda su vida. Y no ha hecho las cosas correctas y tiene sobrepeso y es alcohólico. Estaba acumulando. Ya sabes. Tal vez no sea tan extremo y solo tiene ¿Qué 40 tal esto? kilos de sobrepeso. La persona típica que no se ha cuidado durante la mayor Sí, parte de su vida. quizás no demasiado ¿Qué extremo. pueden hacer realmente? Y tal vez no sean 90 días. Yo creo que le diría: creo que deberías mirar cosas que realmente puedes hacer en 1 o 2 meses a corto plazo. Date un poco de tiempo. No te presiones demasiado, porque el estrés y ponerte demasiada presión no ayuda realmente. Pero algunos de los principios que te diré, respaldados tanto por la evidencia normal como por la evidencia científica y evidencia clínica. Número 1, yo diría que puedes cambiar a comer una dieta más rica y más basada en plantas también, o alimentos sin procesar. Acabo de decir mucho porque lo que estoy diciendo es que comas más alimentos que compras frescos y cocínalos. No procesados. No procesados. Entonces, puedes reducir tus alimentos ultraprocesados y enfocarte más en tus alimentos frescos integrales, y estarás inundando tu cuerpo con más de la farmacia de la madre naturaleza. Farmacia con F, no con PH. Y eso comenzará a sanar e incitar a tu intestino a hacer lo mismo. Pero comenzarás a obtener muchas cosas que no son con receta. Antes de pasar al siguiente punto, ¿puedes por favor explicarle a las personas que nos ven
porque no creo que la gente realmente entienda. Cuando comes una comida procesada, ¿qué pasa con un alimento procesado? Ya sea ultraprocesado o simplemente procesado y no su alimento completo. ¿Qué ocurre cuando entra en la boca comida ultraprocesada o algo procesado y pasa por el intestino y sale? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo con eso en lugar de cuando solo consumes un ingrediente, alimentos enteros cocinados y que son buenos para el sistema? En primer lugar, creo que la idea de la palabra, hasta ahora estamos comenzando realmente a tener esta conversación sobre alimentos ultraprocesados como sociedad, ¿verdad? Y ya es hora de que lo hagamos, porque sabemos que los alimentos ultraprocesados no son buenos para ti. Pero la palabra procesado y ultraprocesado a menudo se confunde. Así que empecemos ahí. Los llamados alimentos integrales son aquellos que consigues en el supermercado y simplemente comes la comida sin hacerle nada. Bananos, manzanas, Exacto. espinaca, Correcto. la fruta. Correcto. Comidas de Como un el solo buffet ingrediente. de ensaladas. El buffet de ensaladas es un gran ejemplo de ingredientes enteros individuales que simplemente pones en un tazón y los comes uno por uno. La mayoría de los alimentos que cocinamos los estamos procesando. Ok. Cualquier cosa que hagamos para manipular la comida es procesamiento. Así que si alguna vez has cocinado pasta, tomas un montón de harina, rompes algunos huevos, usas las puntas de tus dedos para trabajarla, luego la enrollas, la extiendes. Eso es procesamiento. Es diferente Lo interpondrás. al ultraprocesamiento, que consiste en que una fábrica extruya los ingredientes, los forme en galletas de animalitos o lo que sea, y luego les añada Colorante sabor, alimentario. añadiendo colorante, también estabilizadores, emulgentes, y luego agregando todos los ingredientes químicos que no puedes pronunciar y no tienes idea de lo que hacen ahí. Eso es ultraprocesado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre algo mínimamente procesado y algo ultraprocesado? ¿Qué le sucede al intestino, a las bacterias en tu intestino, al cuerpo y al sistema inmunológico al tener esas diferentes opciones? Te contaré lo que sabemos en cuanto a longevidad. Primero que nada, trato de simplificarlo mucho. Nuestro cuerpo es como un coche y la comida es nuestro combustible. Cuando vas a la gasolinera tienes opciones para elegir. Puedes poner cualquiera de ellos. Tienes 4 tipos diferentes de combustible que podrías usar. ¿De acuerdo? Si pones un combustible de buena calidad, tu coche va a funcionar mejor a largo plazo. De vez en cuando le pones un combustible barato de mala calidad. Está bien, no lo vas a notar. Pero si haces eso todos los días, de seguro vas a darte cuenta. Entonces, si pones algo bueno en tu cuerpo va a responder muy bien. Pones algo malo en tu cuerpo, también va a responder, pero de manera Claro. negativa. Así que, en términos simples, esa es la diferencia entre alimentos ultraprocesados, que realmente no son buenos para ti. Tu cuerpo va a rebelarse. Y lo va a destrozar desde adentro hacia afuera, de algunas maneras que conocemos, y otras que todavía no tenemos ni idea. Por cierto, sobre el tema de los ultraplásticos o microplásticos, si alguna vez llegas a ver la cantidad de maquinaria en esas fábricas y el plástico que utilizan, las máquinas, por las que tiene que pasar la comida procesada. ¿Quién sabe cuántos microplásticos se encuentran en los alimentos ultraprocesados? Se filtran en la comida. Exacto, y eso aún está por verse. No sabemos cuántos se filtran con exactitud. Así que lo que digo es que, cuanto menos procesamiento tenga tu comida, más puedes estar seguro de que será de calidad. Comida que vas a poner en tu cuerpo y tu cuerpo reaccionará bien. Entonces, ¿qué pasa cuando solo consumes alimentos integrales mínimamente procesados? Tu cuerpo va a extraer inmediatamente tantos polifenoles como pueda. Entra en tu estómago, se absorbe en tu torrente sanguíneo, y esos polifenoles comienzan a actuar, el efecto de un polifenol, de comer polifenoles, y hay muchos polifenoles en los alimentos. En fresas, arándanos, una naranja, una manzana, brócoli. Todos esos polifenoles básicamente entran en tu torrente sanguíneo e imagina, como una orquesta sinfónica. Si alguna vez has ido a una de esas orquestas, sabes que no suele ser solo un instrumento el que suena, sino que toda la orquesta entra en acción. Y eso es lo que pasa cuando comemos alimentos con polifenoles. La fibra dietética cae. Podemos absorber un poco de ella y un poco no lo absorbemos. Baja.
cae hasta llegar al intestino inferior. ¿Y qué hace? Alimenta nuestro microbioma intestinal. Como 39 billones de pequeños pajaritos hambrientos en un nido esperando ser alimentados. Wow. Y la fibra dietética que comemos en realidad los alimenta. ¿Qué tan importante es esto? Sabemos que es muy importante, no solo porque consumir fibra dietética parece reducir el riesgo de enfermedades como la demencia, la diabetes, el cáncer, mejora los resultados para el cáncer, pero con respecto al cáncer, por ejemplo, hay un estudio del Centro de Cáncer MD Anderson que analizó a personas con melanoma, el cual es un tipo mortal de cáncer de piel, por el que están recibiendo inmunoterapia. Entonces están recibiendo el tratamiento más moderno que requiere que su propio sistema inmunológico actúe. El 70% en tu intestino requiere bacterias intestinales. Las bacterias intestinales necesitan comer, hay que alimentarlas. Y resulta que, por cada 5 o 6 gramos de fibra dietética consumida, disminuía la mortalidad en un 30%. La mortalidad, el riesgo de muerte. Disminuye. Lo disminuye por consumir 5 a 6 gramos de fibra dietética al día. ¿Y qué alimentos tienen 6 gramos de fibra dietética? Una pera de tamaño mediano tiene entre 5 y 6 gramos de fibra. Así que no es mucho pedir. Comes una de esas al día. Sí, una de esas al día. O alimentos que tengan el equivalente para obtener la fibra dietética diaria. Entonces, ahora obtendrás todos los polifenoles y todos los efectos poderosos. ¿Qué tan rápido pueden la fibra dietética y estos polifenoles cambiar el destino de tus bacterias intestinales? Dentro de 24 Increíble. horas, puedes empezar a notar cambios. Escribí sobre esto en mi libro, Come para vencer enfermedades. También los kiwis, mides el microbioma intestinal. Y puedes, con un solo kiwi, empezar a cultivar más bacterias intestinales saludables desde el primer día. Al cuarto día comienzas a cultivar otras bacterias que también son saludables. Entonces, si me preguntaras, ¿qué pasa con las personas que no han estado cuidando su alimentación? Esto es lo que te diría. Ve a comer alimentos frescos y enteros que prepares tú mismo, ¿de acuerdo? Reduce un poco esos productos ultraprocesados. Hablaré sobre lo que hacen los ultraprocesados en un momento y comenzarás a ver estos cambios. Estás programado para hacer eso. Tu cuerpo quiere hacerlo. Déjalo hacer su Y trabajo. sentirás los efectos, o al menos tu cuerpo sentirá los efectos dentro de 24 horas. Bueno, los cambios empiezan rápido y definitivamente dentro de unos días empezarás a sentirte mucho mejor. Quiero decir, ¿alguna vez te has sentido mal después de comer en un puesto de comida de mala calidad? Luego te duele el estómago. Te sienta mal y piensas, ¿sabes qué? Esto apesta. Voy a empezar a comer saludable ahora. Y empiezas a recuperarte bastante rápido y piensas, estoy tan contento porque empecé a alimentarme saludable. Los cambios sí suceden rápido. Entonces creo que número 1, cada persona tiene el poder para hacer estos cambios que sí hacen una diferencia, simplemente cambiando a alimentos integrales, buenos y saludables. Porque los alimentos dañinos, con conservantes artificiales, los colorantes artificiales y todo eso. La forma más simple de pensar en lo que hacen, además de llenar tu cuerpo de químicos, es que pueden matar las bacterias de tu intestino. Eso no es lo que quieres hacer. Matar las bacterias intestinales, por cierto, es como estábamos hablando de la sinfonía. Imagínate la quinta de Beethoven o el Messiah de Handel, con un gran coro en una enorme sala de conciertos. Dañar tu microbioma intestinal con alimentos ultraprocesados llenos de cosas artificiales es como si, en lugar de la orquesta, enviaras a un grupo de fanáticos de un partido de fútbol británico. Sí, Gritando en la sala de conciertos y pateando todos los instrumentos. Eso es lo que hacen los alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son otras cosas que arruinan la flora intestinal entonces, además de los alimentos ultraprocesados? Bueno, el alcohol. Fumar también puede afectarlo. No dormir bien y no hacer ejercicio también pueden afectar tu intestino. ¿Y qué hay de vapear? Sí, vapear también es dañino. Los cigarrillos normales y electrónicos, los puros, las pipas, todo forma parte del mismo fenómeno. Vapear no es menos dañino. De hecho, la investigación ha demostrado que los saborizantes que ponen en los vapes probablemente sean incluso peores que algunas de las sustancias que hay en un cigarrillo normal. Así que, ya sabes... Entonces, vapear o fumar o puros. ¿Eso no ayuda en nada a las bacterias intestinales? No, para nada. ¿Las afecta de manera negativa o es Sí, que impacta de manera realmente las negativa. afecta? Sí, y todos esos químicos, en lugar de ingerirlos, los estás inhalando y van directamente a tu torrente sanguíneo. En lugar de pasar por tu intestino y estómago, simplemente van
directamente a tu torrente sanguíneo a través de tus pulmones. Y ahora, todo se ve afectado. Hay un problema con el mito de que al estar embarazada, inevitablemente vas a ganar peso y por eso puedes comer lo que quieras, comer por dos. Esta creencia se ha perpetuado en la sociedad, que el embarazo es el momento de comer sin límites porque igual vas a engordar. Es realmente al revés.